primer problema es resolver un circuito. Entonces, en este circuito podemos ver que solo hay una fuente de voltaje, ¿verdad? O solo una FEM, como también se le llama, o fuerza electromotriz. Lo que vamos a hacer en este problema es como solo hay una fuente de voltaje, podemos simplificar este circuito. Ahora, ¿qué significa resuelva el siguiente circuito? Significa que encuentre las corrientes que pasan por todo el circuito. Para poder hacer eso, yo necesito primero proponer unas corrientes. Entonces, por aquí pasa la corriente 1, voy a llamarla así. Y después por aquí pasa una corriente 2 y una corriente 3. ¿Verdad? La corriente 2 aquí se divide en una corriente I4 y una corriente I5. ¿Ok? Entonces, resolver el circuito se trata de encontrar estas 5 corrientes, porque por qué no hay más corrientes? Porque cuando esta se une, la I4 se une con la I5 aquí, se vuelve a hacer la I2 y cuando la I2 se vuelve a unir con la I3, vuelve a ser la I1, ¿verdad? Entonces, solo existen estas 5 corrientes. Una forma en la que se puede resolver este circuito es, como tiene nada más una fuente de voltaje, yo lo voy a simplificar. Entonces voy a dibujarlo, ¿verdad? De nuevo, exceptuando una parte que la voy a modificar. Y ya les explico por qué la voy a modificar. Noten que eliminé esta resistencia, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que hice? Bueno, si ustedes lo notan, la corriente que pasa por esta resistencia es la misma que pasa por esta resistencia. Por lo tanto, estas dos están en serie. Entonces, como esas dos están en serie, esta resistencia de aquí sería la resistencia en serie de estas dos. Entonces sería 25 kilo ohms. Las demás siguen igual porque no las he modificado. ¿Ok? Ahora este circuito podemos simplificarlo de nuevo, notando que esta corriente, la corriente que va aquí, se divide en tres. Se divide en I3, en I4 y en I5, ¿verdad? Entonces, al final esas tres corrientes se unen. Por lo tanto, esto estamos en paralelo. Estas tres resistencias están en paralelo. Por lo tanto, yo puedo simplificar mi circuito como algo así. ¿Ok? Y esta resistencia sería la resistencia en paralelo. Entonces, le vamos a llamar, bueno, vamos a primero calcularla. Esto está en unidades de kilo ohms, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo presente. Entonces la resistencia equivalente sería igual a esto a la menos 1. ¿Ok? Y el resultado de ese cálculo, vamos a ver cuánto nos da. ¿Ok? No se les olvide elevar por el a la menos 1. Y eso me da una resistencia de 3.49 kilo ohms. No se les olvide las unidades que estábamos usando, que eran kilo ohms. Entonces me quedaría 3.49 kilo ohms aquí. Y esto no la modifico, sigue siendo 23 kilo ohms. Cuando lo vuelvo a simplificar, me queda nada más la fuente de voltaje y una resistencia. Que noten que estas dos, como yo simplifiqué, ¿verdad? Primero noten que aquí pasaban tres corrientes cuya suma total era la corriente I1. Por tanto, la corriente que pasa por aquí y la que pasa por esta resistencia equivalente es I1 y por tanto están en serie. Entonces tendríamos 26.4 kilo ohms y la fuente sería 15 volts
Por lo tanto, la corriente I1, ¿verdad? Que es la que pasa por esto, sería 15 voltios entre 26.4 kilo ohms. O sea, 15 volts entre 26.400 ohms. Vamos a ver cuánto es eso. 5.68 por 10 a la menos 4 amperios. Ok. Ahora, la ventaja de esto es esto, que podemos irnos devolviendo, ¿verdad? Entonces nos devolvemos. Sabemos que por este pasa I3, sabemos que por este pasa I4 y sabemos que por este pasa I5. Por lo tanto, sabemos que I1 debe ser igual a I3 más I4 más I5. Pero también sabemos que el voltaje que pasa por todas las tres tiene que ser el mismo, ¿verdad? Entonces, como el voltaje que pasa por las tres es el mismo, entonces podemos decir voltaje que pasa por 3 es igual al voltaje que pasa por 4, que es igual al voltaje que pasa por 5. Recordemos que la ley de Ohm me decía que V era igual a I por R, ¿verdad? Entonces aquí sería I3 por la resistencia, que sería 5, es igual a I4 por la resistencia, que sería 20, entonces 20 I4, y es igual a V5, que sería 25 por I5. De aquí yo puedo despejar todo en términos de, qué sé yo, I3. Entonces yo digo, I3 es igual, ¿verdad? Divido entre 5 y me queda I3 es igual a I4, pero también I3 es igual a 5 y 5. ¿Ok? Y entonces sustituyo aquí y me daría que I1 es igual a I3 más, perdón. Entonces aquí necesitamos hacer un despeje más, ¿verdad? I4 es igual a I3 entre 4. E I5 es igual a I3 entre 5. Entonces eso era lo que me faltaba, ¿verdad? I3 entre 4 más I3 entre 5. ¿Ok? Y pues esto, hagamos un poco de espacio porque ya se me acabó el espacio. Sacando factor común y 1 es igual a I3 por 1 más un cuarto más un quinto. Y por lo tanto I3 sería igual a I1 entre esas fracciones. Y I1 ya sabemos cuánto es, 5.68 por 10 a la menos 4. Entonces 5.68 por 10 a la menos 4 entre 1 más un cuarto más un quinto es igual a 3.91 por 10 a la menos 4. Y como ya tenemos I3, ¿verdad? Podemos saber cuánto es I4 porque I4 va a ser igual a I3 entre 4. Entonces nada más dividimos ese número que me dio entre 4. Y eso sería 9.79 por 10 a la menos 5. Ahora I5 es igual a I3 entre 5. Entonces básicamente es similar, ¿verdad? 3.91 por 10 a la menos 4 entre 5. 7.82 por 10 a la menos 5. Y ya que tengo todas, ya tengo 1, 2,
3 y 4. Solo me hace falta I2. I2 es igual a I4 más I5, ¿verdad? Porque I2 se divide, ¿verdad? I2 se dividía en I4 e I5. Entonces la suma de esos dos sería I2. Y por tanto, I2 sería 7.82 por 10 a la menos 5 más 9.79 por 10 a la menos 5. Y eso es 1.76. 1 por 10 a la menos 4 amperios, ¿verdad? Todo está en amperios. Y ya resolvimos el circuito porque entonces ya tenemos todas las corrientes, ¿verdad? Tenemos que I1 es igual a 5.68 por 10 a la menos 4 amperios. Tenemos que I2 es igual a 1.76 por 10 a la menos 4 amperios. Tenemos que I3 es igual a 3.91 por 10 a la menos 4 amperios. Tenemos que I4 es igual a 9.79 por 10 a la menos 5 amperios. Y tenemos que I5 es igual a 7.82 por 10 a la menos 5 amperios. Y esta sería la respuesta, ¿verdad? Sin embargo, en los problemas del quiz que van a ustedes a hacer, no se les va a pedir que resuelvan un circuito completo, ¿verdad? Porque eso toma mucho tiempo. Probablemente se les pida nada más una corriente. Y ahorita vamos a ver un problema más similar a ese. Yo es que expongo esto para que recuerden, para que vean cómo se hace, porque este problema son varios problemas en uno, ¿verdad? Es un problema en el que yo hago serie paralelo, ¿verdad? Es un problema en el que yo reconozco la diferencia entre serie y paralelo. Es un problema en el que yo recuerdo que cuando las cosas están en paralelo tienen voltajes iguales y de ahí yo puedo sacar un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Em, ok, entonces es un problema que contiene varios, por así decirlo. Pasemos a otro circuito un poco menos complicado, pero un poco menos grande, pero similar en complejidad. Dice, resuelva el siguiente circuito y encuentre la potencia disipada en el resistor de 20 ohms. Entonces en este de aquí. Para esto necesitamos hacer primero varias cosas. Uno, definamos corrientes. No importa si las tenemos mal. Ok, entonces yo voy a decir que hay una corriente que viene desde aquí, ¿verdad? Que la voy a llamar I1. I1. Y cuando llega a este nodo, se divide en I2 y en I3. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tengo tres corrientes. Por la ley de nodos que ocurre en este punto, yo tengo que I1 tiene que ser igual a I2 más I3, ¿verdad? Porque la corriente que entra a este nodo es I1 y la corriente que sale es I2 e I3. Entonces ya tengo una ecuación. Ahora vamos con lo siguiente que sería las mallas. Yo voy a hacer una malla aquí y otra malla aquí. ¿Ok? Que va a recorrer este y esta malla. Entonces comencemos, ¿verdad? Empezando desde esta esquina y siguiendo esta dirección, yo paso por esta fuente y por pasar por esa fuente gano 12 voltios. Paso por esta resistencia, veo que voy con la dirección de la corriente, eso quiere decir que aquí va a haber más voltaje que aquí, entonces pierdo voltaje igual a menos 15 por I1, ¿verdad? Siendo esta la resistencia y esta la corriente. Sigo por aquí y aquí me encuentro con una resistencia que también va en la dirección de la corriente, entonces sería menos 20 por I3 le llamé. Es importante tener un orden, ¿verdad? Con las cosas que uno hace, porque si no después puede ser que el sistema no dé porque ustedes le pusieron I3 a algo que era I2. Tenemos esta fuente de voltaje aquí, ¿verdad? También pasamos de negativo a positivo, entonces ganamos 9 voltios y después seguimos por aquí. Vean que aquí también seguimos la dirección de la corriente, entonces es otra pérdida, pero esta sería de 35 por I1, ¿verdad? Porque
I1 es la corriente que estamos pasando por ahí. Esto sería igual a 0. Y ahora hagamos la siguiente malla, que la vamos a hacer aquí, comenzando de aquí y siguiendo esta dirección. Noten que ahora yo paso por aquí y paso esta fuente, pero la paso de positivo a negativo. Entonces más bien pierdo 9 voltios. Y vean que yo paso esta resistencia, pero la paso en contrario a la corriente. Entonces, como la paso contrario a la corriente, paso de negativo o paso de menos a más. Entonces, como paso de menos a más, puedo sumarlo, sería 20 y 3, ¿verdad? Y 3 es la corriente que pasa por ahí. Yo sigo por aquí y me encuentro con una fuente de voltaje. Me la encuentro de positivo a negativo, entonces de nuevo otra pérdida. Y después voy por aquí y llego a esta parte, ¿verdad? Para saber cómo va la corriente, extendamos esto. Y lo extendemos aquí y nos damos cuenta de que por el recorrido que estamos haciendo y la dirección que estamos haciendo, yo lo recorro junto a la dirección de la resistencia. Entonces sería menos 15, ¿verdad? Que sería la resistencia por I2 igual a 0. ¿Ok? Entonces ya tengo mi sistema de ecuaciones, que sería I1 igual a I2 más I3. Tengo aquí, ¿verdad? Esto lo puedo simplificar. Vean que este con este se suman y dan menos 50. Y este con este se suman y darían 21. Entonces, 21 menos 51 menos 20 y 3 igual a 0. Y vean que este yo lo sumo con este, ¿verdad? Y estos dos no se pueden sumar. Entonces sería menos 14 más 20 y 3 menos 15 y 2 igual a 0. Ok, entonces, como todo buen sistema de ecuaciones, yo voy metiendo una ecuación en la otra. Aquí yo tengo I1 despejado, entonces si meto esta en esta, me va a dar 21 menos 50 por I2 más I3 menos 20 y 3 igual a 0. De aquí me queda 21 menos 50 y 2 menos 50 y 3 menos 20 y 3 igual a 0. Este con este se suman y me queda 21 menos 52 menos 70 y 3 igual a 0. Elijo una de las dos, qué sé yo, escojamos I2, ¿verdad? Entonces escojo I2, lo paso de lado. Y paso a dividir el 50. Entonces me queda que I2 es igual a 21 menos 72 y 3, perdón, entre 50. Y ahora esto que tenemos aquí lo sustituimos en esta ecuación y me queda menos 14 más 20 y 3 menos 15 por 21 menos 70 y 3 entre 50 igual a 0. Eso me da menos 14 más 20 y 3 menos 15 por 21 entre 50. Vamos a ver cuánto es eso. 15 por 21 entre 50. 6.3. ¿Verdad? Menos por menos da más. Entonces me queda más. 15 por 70 entre 50. Eso da 21. Y 3 igual a 0. Este con este se suman y me queda 20.3. Y este con este se suman y me queda más 41 y 3 igual a 0. Por lo tanto, I3 sería igual a 20.3 entre 41. Y vamos a ver cuánto es 20.3 entre 41. Eso me da 0.4951 amperios. Ya que tenemos I3, nos podemos devolver
porque entonces como tenemos I3 ya puedo yo de esta ecuación despejar que I2 es igual a 21 menos 70 por 0.4951 entre 50 y vamos a ver cuánto es eso. Me da menos 0.2731 amperios. Y como ya tenemos esas dos, ¿verdad? Podemos devolvernos y averiguar cuánto es I1, porque entonces I1 sería I2 más I3. I2 me dio menos 0.2731 y I3 me dio 0.4951 y eso da 0.2220 amperios. Entonces, ya habiendo resuelto el circuito, ¿verdad? Tendríamos que I1 es igual a 0.2220 amperios. I2 es igual a menos 0.2731 amperios. E I3 es igual a 0.4951 amperios. Algo que quiero que notemos es este signo menos que dio en I2. ¿Qué significa ese signo menos? Que en realidad la corriente real, ¿verdad? I1 sí va en la misma dirección que I1 que yo propuse al inicio. O sea, por así decirlo, sí lo pegué, ¿verdad? Esta dirección sí está bien. I3 también me dio positivo, entonces I3 también va por aquí. Todo bien. Pero I2 me dio negativo, eso significa que I2 en realidad va en esta dirección. Pero es lo que les digo, no importa si ustedes lo proponen mal o bien al inicio, porque eventualmente cuando resuelvan el sistema el signo les va a decir si lo propusieron bien o mal y ustedes pueden corregir basándose en ese signo. Finalmente me preguntan la potencia disipada en el resistor de 20 ohms. En el resistor de 20 ohms pasa I3, por lo tanto la potencia sería igual a I3 al cuadrado por R. Entonces la potencia es igual a 0.4951 al cuadrado por 20. Y vamos a ver cuánto es eso. 4.90. 4.90 watts. ¿Ok? Y esas son las respuestas de esta pregunta, ¿verdad? Ahora vamos con preguntas un poco más cortas, que serían, bueno, antes de terminar, esta pregunta, ¿verdad? Es un circuito casi que completo, ¿verdad? Con todo y la ley de Kirchhoff. Obviamente esto no va a aparecer. Un problema así de largo no va a aparecer, pero sí es importante entender el concepto de mallas y de nodos. Ahora dice este otro, un capacitor descargado de capacitancia 4.0 microfaradios. Está en un circuito con un resistor de 400 kilo ohms y una batería de 12 voltios. Determina cuánto tiempo toma para que la corriente en el circuito sea de 2.55 amperios. ¿Ok? Entonces, para averiguar esto, ¿verdad? Sería bueno tener un circuito o dibujarlo. Sabemos que tiene una batería, sabemos que tiene un capacitor y sabemos que tiene una resistencia. La resistencia es 400.000 ohms y la capacitancia es 4 por 10 a la menos 6 faradios. Y sabemos que la batería es de 12 voltios. Ahora, del problema que vimos, ¿verdad? Este circuito, ¿verdad? Ya es conocido. La solución sería que I es igual a I máximo, ¿verdad? Por E a la menos T entre RC. Siendo el I máximo la fuente de la batería entre la resistencia. Y eso podemos averiguarlo de inmediato. 12 voltios entre la resistencia, que son 400.000,
sería igual a 3 por 10 a la menos 5 amperios. ¿Ok? Eso es, vamos a ver. Sí, 3 por 10 a la menos 5, eso es 30 por 10 a la menos 6 amperios, o sea, 30 microamperios. Me preguntan cuánto tiempo toma para que la corriente del circuito sea de 2.55 microamperios. Entonces, básicamente lo que debo hacer es decir 2.55 microamperios es igual al I máximo, que sería 30 microamperios por E a la menos T entre RC. No voy a sustituir eso todavía. Paso a dividir eso, ¿verdad? Entonces me queda 2.55 entre 30 es igual a E a la menos T entre RC. Aplico logaritmo natural a ambos lados, entonces me queda logaritmo natural de 2.55 entre 30 es igual a menos T entre RC. Y de aquí despejo que el tiempo es igual a menos RC por el logaritmo natural de 2.55 entre 30. Y pues nada más sustituyo, ¿verdad? Sería T es igual a menos R, que sería 400.000, ¿ok? Por la capacitancia, que sería 4 por 10 a la menos 6, por el logaritmo de 2.55 entre 30. Y vamos a ver cuánto da eso. Da 3.94 segundos. ¿Cómo sé que está en segundos? Porque las unidades, ¿verdad? El logaritmo natural no tiene unidades. Y esto tiene unidades de ohms y esto tiene unidades de faradio. Ohms por faradio da segundos. Entonces, eso es básicamente la respuesta. Ahora vamos a ver un problema ligeramente distinto que dice, un capacitor cargado de capacitancia 6, ¿verdad? Entonces tenemos un capacitor con una capacitancia de 6 microfaradios. Registra un voltaje de 70, ¿verdad? Entonces un voltaje de 70 voltios. Está en un circuito con un resistor, ¿verdad? Entonces dibujemos el resistor de 40 kilo ohms y un interruptor abierto. Determina la energía del capacitor cuando la corriente es 1 miliamperio. Y aquí se cortó, pero también decía cuando se abre el interruptor, ¿verdad? No lo puse, pero bueno, cuando se cierra el interruptor. Entonces, cuando se cierra el interruptor, lo que va a pasar es que el capacitor se va a empezar a descargar porque el circuito está cerrado. Y este voltaje va a disminuir y la corriente también va a disminuir. Entonces, lo que vamos a ver es primero averiguemos cuál es la... tenemos que ir paso por paso. Tenemos que encontrar la I máxima, ¿verdad? Para poder utilizar la fórmula de corriente y ver cuánto es el tiempo al cual ocurre la corriente de 1 miliamperio. Cuando ya tenemos ese tiempo, tenemos que usar la fórmula de descarga, ¿ok? Y tenemos que averiguar cuál es la carga inicial, ¿verdad? Para poder encontrar cuál es la descarga. Y cuando ya tenemos la descarga, ¿verdad? Pues averiguar la energía en el capacitor, que sería la carga final al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Entonces, esos son los pasos.
vayamos uno por uno. La I máxima, en este caso, sería el voltaje inicial entre la resistencia. Entonces el voltaje inicial es 70 y la resistencia es 40 kilo ohms, entonces 40.000. Vamos a ver, entonces 70 entre 40.000 es 1.75 por 10 a la menos 3 amperios o 1.75 miliamperios. Después de esto ya sabemos que el I que me piden es 1 miliamperio y esto es igual al I máximo, ¿verdad? Que sería 1.75 por miliamperios E a la menos T entre tau. ¿Y ahora qué es tau? Tau es igual a RC, ¿verdad? Se le llama constante de tiempo y es otra forma de escribirlo. Yo paso esto a dividir, ¿verdad? Y me quedaría 1 entre 1,75 igual a E a la menos T entre tau, logaritmo natural de 1 entre 1 entre 1.75 es igual a menos T entre tau. Pues entonces el tiempo me queda como igual a menos tau por el logaritmo natural de 1 entre 1.75. Tau es igual a RC, por lo tanto sería 40.000 ohms por C, que sería 6 por 10 a la menos 6. Y esto es igual a, vamos a ver cuánto es. .24 segundos. Pues sería igual a menos 0.24 por el logaritmo natural de 1 entre 1.75 es igual a 0.134,3 segundos. ¿Ok? Teniendo este tiempo, ¿verdad? Ya podemos averiguar cuál sería esto de aquí, ¿verdad? Aunque noten, bueno, ocupamos el Q0, ¿verdad? Pero Q0 es igual a C por V. ¿De dónde saco esto? De la fórmula que relaciona carga con capacitancia. Entonces la capacitancia, que es 6 por 10 a la menos 6 por el voltaje inicial, que era 70, me da que la carga inicial era 4.2 por 10 a la menos 4 coulombs. Por tanto, el Q en el tiempo dado sería 4.2 por 10 a la menos 4 coulombs por E a la menos T. Este tiempo que sacamos aquí, .1343 entre la constante de tiempo que era .24. Y eso me da 2.40 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Coulombs. Y ya teniendo eso, ¿verdad? Me puedo devolver a esta fórmula. Y vean que como que me voy devolviendo, ¿verdad? Y aquí sería 2.40 por 10 a la menos 4 coulombs al cuadrado entre 2 veces la capacitancia, que es 6 por 10 a la menos 6. Es 4.80 por 10 a la menos 3 joules. Y pues esa sería la respuesta, ¿verdad? Entonces 4.80 por 10 a la menos 3 joules o bien
4.80 milijoules. Y finalmente, ¿verdad? Pasamos a este problema, que en realidad es el más sencillo de todos, a pesar de que este circuito sea monstruoso. Dice, encuentre la corriente I1 en el circuito mostrado. Entonces me piden que encuentre esta. Entonces una forma en la que lo puedo hacer es averiguar cuánto me da la corriente aquí y aquí, ¿verdad? Porque esta corriente más esta corriente me tienen que dar esto. Ya tengo una, ¿verdad? Entonces I1 es igual a esta corriente que es 0.30 más la corriente que viene aquí. Esta corriente no la conozco, pero ¿qué tal si averiguo cuánto vale esto y esta? ¿Ok? Entonces, si a esta la llamamos I2, por decir algo, entonces I2 es igual a 0.60 más 0.20. 0.80. Entonces pongo aquí 0.80, ¿verdad? Y me da 1.10 amperios. Y esa sería la respuesta. Este circuito, aunque se veía muy complicado, en realidad es el circuito más sencillo. Porque nada más es una cuestión de ver qué corrientes tengo disponibles y ver si puedo de alguna manera sumarlas para obtener la que necesito, ¿verdad?